Bueno, hemos leído la lectura donde el Señor enseña sobre el divorcio y hemos visto cómo los discípulos le preguntan aparte cuando vuelven a casa, le preguntan aparte al Señor y el Señor le dice que el que se divorcia y se casa con otra mujer comete adulterio y la mujer que se divorcia y se casa con un hombre, con otro hombre, comete adulterio. Entonces, a veces creo que, yo no sé, yo me lo he preguntado alguna vez, yo no sé vosotros si os lo habéis preguntado, ¿por qué dice el Señor esto? Si realmente se han divorciado, se han separado y ya no tienen nada que ver el uno con el otro, ¿por qué si se vuelven a juntar con otra pareja eso es adulterio? Porque nosotros creemos que adulterio es cuando uno está unido en matrimonio y engaña a su mujer o engaña a su marido, ¿no? La mujer. Creemos que el adulterio es eso, pero sin embargo el Señor dice que después del divorcio, si se vuelven a casar, es adulterio también. Y la pregunta es, ¿por qué dice el Señor esto? Entonces, yo creo que, bueno, lo que en esta mañana creo que vamos a poder entenderlo, ¿no? Tenía yo la idea de que el Señor lo decía porque realmente, aunque se firmen los papeles de divorcio y todo eso, realmente la unión entre el marido y la mujer no se ha roto del todo. Ahí sigue habiendo una unión de tipo espiritual o de tipo emocional o sentimental, pero sigue habiendo una unión, ¿no? Entonces, hace poco, pasando por una librería, vi un libro que tenía un título que me llamó mucho la atención y el título era Amor o Adicción. Entonces, este libro, digo, bueno, esto puede tener que ver con lo que yo pienso sobre que la unión matrimonial, aunque se firmen los papeles, no se ha roto del todo. Entonces me compré el libro. Era un libro de una psicóloga que se dedicaba a los problemas matrimoniales, ¿no? A arreglar los problemas de las parejas, ¿no? Pero la verdad es que no arreglan mucho, ¿no? Yo pienso que cuando una pareja tiene problemas y se le ocurre ir al psicólogo, acaban separándose porque lo que le va a aconsejar el psicólogo hoy en día, ¿no? La mentalidad que tienen, es que lo mejor que puede hacer es separarse. Eso es lo que aconsejan. Yo creo que sería mucho mejor que en vez de ir al psicólogo fuera un pastor para que le aconseje bien. Y es una pena que la Iglesia hayamos perdido tanta influencia sobre esta sociedad y no vengan a buscarnos a nosotros para preguntar. Claro, no me extraña que haya tantos divorcios, ¿no? O sea, leyendo el libro lo que se ve es que las parejas cuando tienen problemas y están pensando en separarse, pues que no resulta nada fácil, que realmente es difícil y los psicólogos, como lo que ellos piensan que la solución está en que se separen, pues les ayudan a poder separarse, porque a ellas por sí mismas no les resulta fácil. Y los síntomas que tienen son parecidos a lo que llamaríamos una adicción, cuando una persona está con la droga y tiene que dejar la droga, que le entra el mono y tiene que volver y recae y todo eso, pues lo mismo le pasa a las parejas. O sea que se separan pero no se separan, vuelven a juntarse. La mujer está separada pero está soñando con el marido. Incluso a veces el marido, pues en sueños tienen relaciones sexuales en sueños, ¿no? Otras veces es de verdad, que vuelve con él y recae y tiene relaciones, aunque diga que está separada, ¿no? O sea que hay ahí un comportamiento y una cosa que es como si fuera cuando alguien quiere desengancharse de la droga, ¿no? Y los psicólogos les ayudan a desengancharse, ¿no? Por eso digo que la solución para ellos es desengancharse. Entonces ellos le llaman dependencia emocional, ¿no? En vez de, el tipo de adicción de que se trata le llaman dependencia emocional, ¿no?
O sea, es cierto que hay casos que son de malos tratos y, lógicamente, la solución es separarse, ¿no? Pero incluso la Biblia dice que si tienen que separarse, que se separen. Lo que pasa que la Biblia, lo que dice Pablo es, si son cristianos, si es un matrimonio cristiano, si se separan, quédense sin casar, porque para que haya también opción para rehacer el matrimonio, ¿no? Pero sí que da la opción la Biblia de separarse cuando hay casos de malos tratos, ¿no? Por ejemplo, digo, no creo que... Yo creo que los psicólogos de hoy en día con esta mentalidad no deben de haber arreglado ningún matrimonio, ¿no? O sea, la gente va al psicólogo para que le ayude a salvar su matrimonio y no lo salvan, ¿no? Yo creo que ya ellos van con que la solución es que se separen. Entonces, nosotros, por ejemplo, en la iglesia, sabemos lo que es una adicción. Hay centros de toxicómanos, sabemos lo que es ese trabajo de las adicciones, de liberar a la gente de las adicciones. Llamamos a eso que tiene una cadena, cuando una persona está enganchada a la droga o está enganchada al alcohol o al juego, decimos que tiene una cadena. Y bueno, para explicar un poco lo que es una cadena, pues Alberto Araujo, no sé, que lo conocéis, supongo, algunos, ¿no? Era un pastor ya fallecido. Él decía que el apóstol Pablo, cuando estaba en Roma prisionero, iba encadenado con una cadena a un soldado romano. O sea que tenemos un soldado, tenemos al apóstol y en medio, entre los dos, una cadena que los junta al uno con el otro, ¿no? Entonces, el que está encadenado a la droga, tenemos a un lado la droga, a otro lado la persona y en medio una cadena. ¿Y esa cadena qué es? Pues esa cadena es un demonio que está haciendo de enganche con la droga, ¿no? Yo César estaba conmigo en aquella ocasión, en una iglesia en Monforte, y había allí un pastor y le trajeron a un drogadicto para que orara por él, y entonces el pastor al oído le dijo: espíritu de droga, sal. Entonces yo me acuerdo que el que salió corriendo fue el drogadicto, no el espíritu de droga. Salió el drogadicto corriendo. Y el siervo de Dios que estaba allí dijo: ¿dónde está el pastor? El pastor de la iglesia, que es la autoridad de esa iglesia. Tenía que haber estado allí respaldando eso y, como dijéramos, dando su permiso para que se hiciera esa oración allí, ¿no? Y no estaba despistado por ahí. Entonces, bueno, pues el drogadicto salió corriendo. Al poco tiempo volvimos, César y yo, y nos encontramos al drogadicto sentado en el primer banco, que parecía un corderito. La vez anterior que lo habíamos visto parecía una fiera, que no había quien se metiera con él, que daba miedo. Y cuando volvimos a verlo, parecía un corderito. O sea, se ve que lo trajeron otra vez y oraron por él correctamente. Y bueno, y el chico fue libre. Y se le cantaba en la cara y en todo su aspecto, ¿no? Un poco como el gadareno, que también parecía una fiera, y luego cuando el Señor lo liberó quedó como en su juicio cabal y vestido y con un aspecto, no sé qué, normal, ¿no? Bueno, lo que quiero decir es que, bueno, a veces el Señor libera de cadenas de estas de una manera, digamos, milagrosa o rápida. Por ejemplo, a mí mismo me liberó del alcohol y del tabaco sin pasar el mono, sin ningún tipo de problema, o sea, de una manera, digamos, sobrenatural. Pero hay otros que no, que tienen que pasar el mono, tienen que ir al centro de toxicómanos y estar allí, pasar un tiempo, porque el Señor quiere que venzan ellos mismos al demonio. No quiere que alguien en la iglesia ore y le diga al demonio que se vaya y que
la persona quede libre. El Señor a veces quiere que luchemos y que seamos nosotros los que venzamos, ¿no? Me acuerdo también del libro de la cruz y el puñal, que cuentan un caso de una chica que había sido liberada de la droga y por alguna circunstancia de la vida, poco después de que haber sido liberada, pues tuvo, no sé qué le pasó, no me acuerdo lo que le pasó, algo que le dolió bastante y cogió y volvió a inyectarse. Y se quedó sorprendida porque no le pasaba nada. O sea, no tenía, se había metido la droga y estaba igual como si no se hubiera inyectado nada, ¿no? Y entonces ella se dio cuenta que era un milagro de Dios, que la había guardado para que no volviera a recaer. Bueno, y además de las cadenas que tenemos, o sea, que podemos tener, ¿no? O que tienen las personas, ¿no? Que es donde es lo que llama la Biblia las concupiscencias, son los deseos de la carne, que a veces pues tienen un objeto del deseo, pues que es, pues, en este caso, el alcohol, por ejemplo, y en medio hay un demonio ahí que te está como tentando continuamente a que bebas o a que practiques esa adicción, ¿no? Pero hay otras veces que no hay ningún demonio, ¿no? Por ejemplo, lo que llamamos nosotros apegos, no hace falta que haya ningún demonio. Las concupiscencias mismas se atan emocionalmente a esos objetos de deseo. Por ejemplo, hay gente que tiene, yo qué sé, amor al dinero, o amor por la fama, y está siempre buscando eso, y no hace falta que haya un demonio, sino que su propia carne le lleva a eso, ¿no? Y bueno, el Señor nos ayuda también a dejar esas cosas, ¿no? Pero tenemos que querer y pedírselo, ¿no? Y la santificación en parte es eso, ser libre de esas cosas, ¿no? De esos deseos de la carne, ¿no? Entonces, en esto hemos dicho que en las cadenas intervienen los demonios, ¿no? Pero también en el amor a veces puede intervenir un demonio. Por ejemplo, cuando se trata de brujería, ¿no? Eso que llaman los brujos amarres sentimentales, ¿no? ¿Y eso cómo lo hacen? Pues haciendo que un hombre y una mujer estén enganchados, pero porque un demonio está ahí trabajando. Y si se va el demonio, pues a lo mejor ya no se atraen, ni se quieren, ni se... Pero cuando hay un amor que es natural, aunque no sea legítimo delante de Dios, no hace falta que haya un demonio, ¿no? Jesucristo dice en la palabra que hemos leído, lo que Dios unió no lo separa el hombre. Cuando se trata de un matrimonio legítimo, la Iglesia no debe ni puede separarlo. Y el hombre, ya no digo la Iglesia, sino el mundo, llega a un matrimonio legítimamente constituido y van a divorciarse y firman los papeles y se creen que lo han roto el matrimonio, pero en realidad no lo han roto, porque sigue existiendo ese enganche, esa unión, digamos, emocional o espiritual entre el hombre y la mujer, y siguen habiendo ahí esa cosa, ¿no? Y entonces, si esa mujer o ese hombre se une a otra pareja, ¿qué es lo que pasa? En realidad está unida con dos parejas a la vez, con la que dejó, que no está separada, porque en los papeles está separada, pero en la verdad espiritual no está separada. Y entonces se une con otra y entonces está unido con dos hombres, o sea, con dos parejas a la vez. ¿Qué es lo que se llama eso? ¿Cómo se llama eso? Adulterio. Por eso Cristo que dijo que se separa, se divorcia y se casa con otro, comete adulterio, y al revés, si la mujer se separa y se casa con un hombre,
cometa adulterio, porque en realidad el primer matrimonio no está roto del todo, sigue existiendo ese enlace espiritual, ¿no? Entonces en la Iglesia no podemos romper matrimonios legítimamente constituidos, porque lo que Dios unió no lo separa el hombre, pero sí que hay otras cosas que sí que se pueden romper, ¿no? Por ejemplo, en caso de esto, como hemos hablado de brujería, sí, la Iglesia puede orar en contra de eso para que eso se rompa, siempre que las personas involucradas, o por lo menos uno de ellos, lo quiera, porque nosotros lo que no vamos a es a meternos en la vida de los demás sin que nos pidan oración sobre ese tema, ¿no? O sea, no vamos a, sobre todo en este tipo de cosas, ¿no? Hay que respetar también la voluntad de la gente, ¿no? O, por ejemplo, cuando es una pareja de hecho. Una pareja de hecho pueden querer separarse y vamos, no necesitan ni divorciarse, porque como no están casados no necesitan divorciarse, pero se separan y ellos notan que a lo mejor sigue habiendo ese enganche entre el uno y el otro, pero quieren estar separados. La Iglesia, y pide ayuda a la Iglesia puede orar para que ese enganche desaparezca. Por ejemplo, Pablo dice, el que se une a una ramera se hace una sola carne con ella. Es decir, incluso una relación tan efímera y tan, a lo mejor de una sola vez, con una ramera, puede producir enganche. Lo que pasa es que ese enganche es tan débil que se rompe fácilmente, ¿no? Pero suponiendo que no se rompa tan fácil, puede pedir ayuda a la Iglesia y la Iglesia puede orar para que eso desaparezca, esa dependencia con esa persona, o si es una pareja de hecho, puede orar para que se desaparezca esa dependencia con esa persona, ¿no? Y si es un matrimonio, digamos, ilegítimo, lo que se llama normalmente, bueno, lo que puede ser un matrimonio que no es conforme, que no cumple las condiciones que Dios quiere para el matrimonio. Por ejemplo, vamos a poner el caso de una persona que se casa 2 veces, porque a lo mejor en su país está casado, pero se va de inmigrante y llega a una tierra donde no lo conoce nadie, conoce a una mujer y se quiere casar allí otra vez. Y nadie lo sabe, ¿no? Supongamos que hace que nadie lo sepa y se casa por segunda vez. Ese matrimonio segundo no vale. Realmente es un matrimonio ilegítimo, es un matrimonio que se puede anular. No es lo mismo divorciar que anular un matrimonio. Y la Iglesia puede anular un matrimonio que no es legítimo. Y puede orar para que se rompa ese enlace espiritual que pueda haber entre esa pareja, ¿no? También cuando se trata de un matrimonio legítimo, pero en la Biblia nos mencionan 2 excepciones en las que ese matrimonio se puede romper, se puede producir el divorcio. Una está en 1 Corintios, lo dice Pablo, y la otra es en Mateo, ¿no? Cuando Jesús también enseña sobre el divorcio, ¿no? Entonces, si se trata de uno de los casos de estos en que la Biblia considera que sí que se puede romper el matrimonio, la Iglesia puede orar para que se rompa espiritualmente, no solamente en los papeles. Entonces, ya he dicho que los psicólogos del mundo no arreglan matrimonios. La solución que dan es romperlos, definitivamente. Si están mal, la solución que dan es romperlos definitivamente. Ahora, la Iglesia sí que puede ayudar a arreglar un matrimonio que tenga problemas. Entonces, ¿cuál sería la forma en que la Iglesia puede ayudar? Pues primero es que cuando uno se ha casado por la Iglesia, ha invitado a Jesús o a Dios a que forme parte de su matrimonio. Y esa presencia de Dios en el matrimonio hace que ese matrimonio pueda, digamos, vencer los problemas y estar unido, ¿no? Y que no se rompa fácilmente, ¿no? O sea que, como dice el versículo ese, cordón de 3 dobleces no se rompe fácilmente, ¿no? Además de la presencia del Señor en el matrimonio, debemos de practicar lo que es el amor ágape. El Señor dice que nos ha dado de su amor, ha derramado en nosotros el amor de Dios. No solamente tenemos amor humano,
sino que tenemos el amor de Dios en nuestros corazones. Eso es, por ejemplo, lo que otra palabra que se ha usado a lo largo de la historia para nombrar el amor de Dios es caridad, ¿no? La palabra caridad significa amor ágape, amor cristiano. Lo que pasa es que se ha desvirtuado y ahora parece que solamente quiero decir hacer obras de caridad, dar limosna, y no es eso. Es en general, la caridad es el amor cristiano, ¿no? Bueno, pues el Señor dice, el que ama a su hermano, el que ama a Dios, al que no... Bueno, si alguno ama a Dios, ame también a su hermano. ¿Y cómo dices tú que amas a Dios y resulta que no puedes amar a tu hermano? A Dios, al que no ves, lo amas, y a tu hermano que sí que lo ves, no amas. Y yo diría, a tu esposo o a tu esposa que también estás viéndolo, no lo amas. Tienes caridad con los extraños y no puedes tener caridad con tu propia mujer o con tu propio marido. Y yo creo que, bueno, hay que poner en práctica el amor ágape dentro de la pareja. No solo amarse con amor erótico, eros, con amor sentimental, o sea, amistad, amor filias, ni amarse con amor familiar, que se llama storge, que son amores humanos, sino amarse con el amor de Dios, que es un amor incondicional, que yo amo a la otra persona para beneficiarla sin pensar en mí, sino para bien del otro, ¿no? Y si ese amor se practica por las dos partes, pues se produce un lazo espiritual tremendo, que no muere. Como dice la Biblia, el amor de Dios nunca muere, ¿no? O sea, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. El amor de Dios es eterno. Y cuando se produce un lazo espiritual basado en el amor ágape, ese lazo no se rompe. Luego, lo que hay que pensar también es la santificación mutua de los dos miembros de la pareja. A veces los que tienen problemas en la pareja dicen, es que yo cuando me casé, mi marido yo lo veía de otra manera y ahora ha cambiado o ahora le veo una serie de efectos que no me gustan, ¿no? O al revés, el marido ve en la mujer unos defectos que no vio cuando eran novios y ahora quiere que cambie, quiere que el otro cambie. Pero, perdona, pero tú no tienes que querer que el otro cambie a tu gusto. Tienes que querer que el otro cambie a gusto del Señor. Lo que tienes que querer es que cambie en el sentido de cada vez parecerse más a Cristo, de llevar la imagen de Cristo, es decir, que se santifique, que vaya creciendo espiritualmente. Y ese es el cambio que tienes que orar para que el Espíritu Santo obre. En el mundo dicen que si tú ves que el marido no es así, no es así, que te separes porque cambiar no va a cambiar. Eso es lo que dicen los psicólogos, que no va a cambiar. Nosotros los cristianos no podemos decir que no va a cambiar porque creemos que Dios cambia a las personas, o no lo creemos. A mí me cambió Dios cuando me convertí, me cambió y yo creo que ha seguido trabajando en mí. Entonces Dios cambia a las personas, pero las cambia conforme al modelo suyo, no conforme al modelo nuestro. O sea que tenemos que cambiar nuestras propias aspiraciones respecto a cómo tiene que ser la otra persona, ¿no? Y entonces, por último, el propósito de Dios en nuestras vidas. A veces cada uno va por su lado, el marido tiene unos planes, la mujer tiene otros planes. Hoy en día todo el mundo quiere realizarse, el hombre quiere realizarse, la mujer quiere realizarse, y resulta que cada uno tiene su propio proyecto, sus propios planes, y no hay un proyecto común, no hay un proyecto de familia. Entonces esto no puede ser. Pero le hemos preguntado a Dios cuál es el propósito de Dios para mi vida, o el propósito de Dios para la vida del marido, de la mujer, cada uno. Le ha preguntado cuál es el propósito de Dios, o cuál es el propósito de Dios para el matrimonio. Porque resulta que si yo estoy queriendo realizarme con un propósito que no es el propósito de Dios, mira, que a lo mejor no me sale, a lo mejor fracaso, pero es que además, si tuviera éxito, pues sería un desastre, espiritualmente hablando. O sea que tenemos que empezar a pensar cuál es el propósito de Dios para
como pareja, como matrimonio, porque a lo mejor tiene un propósito común para todo, para los dos juntos, para a lo mejor ministerial o a lo mejor de familia, simplemente, de formar una familia. Y esto yo creo que arregla los matrimonios. No debería la gente... Yo creo que si tenéis algún amigo o algún conocido por ahí que tiene problemas, decirle que venga a ver al pastor, no que vaya a un psicólogo, por favor. Y bueno, nada más quería decir. Yo creo que con esto espero que el Señor me haya ayudado para expresar lo que quería decir y que el Señor lo bendiga en nuestros corazones.